Buen día, ¿cómo están todos? Ya, profe. Bueno, les propongo lo siguiente, a ver qué les parece. O bien hoy hacemos parte de lo que es la teoría, o me soportan durante las 2 horas netamente de teoría de la unidad 2, y el jueves nos tomamos toda la clase para hacer ejercicios, tanto de la unidad número 1 como de la unidad número 2. ¿Qué Prefiero quieren mil hacer? veces. Yo al menos Sí, prefiero así. Perfecto, profe. tomarnos todo el día para hacer de las dos actividades. Bueno, entonces hagamos eso. Yo ahora ya arranco, así no perdemos tiempo. Son 24 filminas en total de la unidad número 2. Así que parte ya lo habrán visto en el secundario, pero vamos a intentar hacerlo lo más rápido que se pueda. A ver si me queda tiempo para hacer alguna consulta al fin de la clase. Si no llego a dar toda la teoría, termino el jueves y nos va a quedar casi hora y media fácil para hacer práctica. ¿Sí? ¿Hacemos eso entonces? Nos tomamos la Buen clase día, que viene profe. para práctica. Buen día, ¿cómo va? Sí, profe, me parece mejor. Dale. Sí, así no corto, ¿viste? Agarro un tema nuevo, directamente hacemos eso. Bueno, perfecto. Vamos a iniciar. Más o menos a eso, antes de las 12 voy a cortar la grabación y voy a volver a iniciar porque, como les dije, tengo 1 hora de video por programa. Ahí va. Guárdenme. Pantalla. Perfecto. Bien. Bien. Bien, ¿todos ven la pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, listo. Bueno, porfa, silénciense. Si hacen alguna consulta, ahí, por favor, se desmutean, así no tenemos interferencia. Aguárdeme, que todavía siguen entrando. Bien. Nosotros, la unidad número 1, empezamos a ver un poco de lo que eran los conjuntos numéricos y, sobre todo, en la última parte, algunas propiedades, ¿sí? Algunas propiedades matemáticas. Bien. Perfecto. Bueno, vamos a basarnos bastante, ¿sí? en esta unidad número 2 con las propiedades que tuvimos en la unidad número 1. ¿Sí? Bueno, arranquemos. La unidad número 2 tiene que ver, obviamente, ya con la parte algebraica de la matemática. Inicialmente, podemos decir que el lenguaje algebraico, ¿sí? es la forma que nosotros tenemos de representar algunos aspectos de la vida cotidiana, representarlo de forma matemática, ¿no? Obviamente. Bien, algunos de esos aspectos, obviamente, y yo creo que el ejemplo más claro de estos 4 ahí es el tema de lo que es la relación entre peso y la talla de la persona, ¿sí? Esa famosa, el índice de masa corporal. Estamos representando o mezclando cuánto medimos con respecto a cuánto pesamos, para ver si los rollitos que tenemos están acordes a nuestra expresión o no. Bien, eso por un lado. Después, obviamente, se puede expresar, ¿sí? con letras y con números ese lenguaje algebraico. De hecho, las expresiones que vamos a tener de aquí en más como lenguaje algebraico van a incluir aspectos como letras y números solamente o combinación de ambos. Bien. También lo que vamos a hacer es transformar, de alguna manera, el lenguaje o la forma verbal que tenemos nosotros de enunciar algo a un lenguaje matemático, a una forma de sumas y restas con letras o con números. Eso se van a llamar más adelante términos o expresiones algebraicas. Algunos ejemplos de lo que estoy diciendo de transformar ese lenguaje que tenemos de cómo decimos las cosas a números, a expresiones, es la siguiente. Un ejemplo. El número aumentado en 1. El número quiere decir es X, es cualquier número, no importa la variable. Cualquier número es X, puede ser Y, puede ser Z. Es un número cualquiera. En este caso, al decir que está aumentado en 1, quiere decir que le estoy sumando un 1 a ese valor. Y así puedo sumarle 2, puedo sumarle 3, puedo sumarle N a ese número cualquiera. Y se representa como X más N. Si esa N puede ser, como dije, cualquier número, ya sea natural
irracional y todo el conjunto que vimos. Otra forma de expresar es el cuadrado de una cantidad. Eso es, al decir que es el cuadrado, es x al cuadrado. Puede decir que sea el cubo de esa cantidad, x al cubo. Y así, si yo digo que es la cantidad elevada a una potencia enésima, será x elevado a la n, ¿sí? Donde esa n nuevamente puede ser cualquier número entero que conocemos. Otra forma de expresar también un enunciado matemático es la mitad de una cantidad. La mitad quiere decir que es x dividido 2 o un medio de x. Puede ser la tercera parte, puede ser la cuarta parte, puede ser la décima parte. ¿Qué quiere decir? Es que de alguna manera estoy tomando ese cualquier valor, esa x, y la estoy dividiendo por lo que yo digo, ya sea la cuarta, ya sea la tercera parte, o ya sea la quinta, la sexta, o la n parte. O sea, es x a la n o 1 sobre n por x. Entonces, esa es una forma de expresar, ¿sí? Como dije, lo textual como una ecuación. Si ustedes ven acá, donde dice algunos errores, esto lo vimos la unidad anterior con las propiedades. ¿Se acuerdan que dijimos que la potencia era distributiva con respecto al producto, la raíz también? Potencia de igual base, en este caso es producto, se suman los exponentes, pero bueno, acá se puede. Perdón, acá no es de igual base, son diferentes, se agrupa bajo la misma exponente. Mil disculpas por esa diferencia. Así que esto es válido, pero dijimos, basándonos en la unidad anterior, que la potencia, por ejemplo, no era distributiva con respecto a una suma, ¿sí? La raíz tampoco. Entonces, esto es parte de lo que vimos en la unidad anterior y es, digamos, un repaso. De hecho, si ustedes tienen en la guía 1 un montón de propiedades para demostrar si es verdadero o falso, que con esto, más parte de la teoría anterior, lo pueden tranquilamente resolver, que es lo que habíamos visto. Bien. Hasta acá, ¿algún problema con esta primera parte de lo que estamos hablando de expresiones algebraicas? O sea, el gran resumen de todo esto, o la gran idea de todo esto, es que nosotros tenemos formas de expresar algebraicamente lo que decimos, ya sea con términos de sumas o restas o productos, ¿sí? Esos van a ser a futuro llamados términos algebraicos, y las sumas y restas de términos van a llamarse expresiones algebraicas. ¿Consultas? ¿Dudas? ¿No? Por ahora entendí que el cuadrito lo que nos muestra es cuál es la forma correcta de hacerlo y cuál es la que está normalmente en la que la gente se equivoca. Entonces, Sí, sí, pero te quiero decir estos son propiedades algebraicas que en parte las hemos visto en la unidad anterior. Es correcto, esto es lo verdadero, que está bien, esto está mal, digamos, es cierto lo que decís. Pero quiero que vean, y cuando hablamos la vez pasada, es que nos vamos a ir apoyando poco a poco en lo que vamos viendo. Entonces, todo lo que acabamos de ver se fundamenta en las propiedades que vimos de la unidad número 1. Por eso siempre digo, vean un poquito lo anterior, repasen un poquito lo anterior, para que después no tengan problemas de entender el tema nuevo. ¿Sí? Bien. Vamos a la segunda parte. Bueno, acá lo que vamos a empezar a ver dentro de las... Tenemos casos de factorización de la siguiente manera. Cuadrado de un binomio, diferencia de cuadrado y factor común. Esos van a ser los tres grandes casos que nosotros vamos a ver en este CPU. ¿Alguno se acuerda del secundario? El cuadrado de un binomio. Yo sí. Sí, bien. Bueno, a los que no se acuerdan, esto se resolvía como un cantito. Yo lo aprendí como un cantito. Que es el cuadrado del primero, más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo.
¿Qué quiere decir esto? Ahora lo vamos a ver caso por caso. ¿Cómo se factoriza? Bien. Factorizar no quiere decir otra cosa que reducir, ¿sí?, las expresiones algebraicas que están expresadas en sumas y restas, reducirlas a un nivel que termine siendo un producto entre dos términos o una suma de productos. O sea, es minimizar la expresión lo máximo que se pueda. Para eso, obviamente, hay diferentes casos. Dijimos, el cuadrado de un binomio era uno de ellos. Yo tengo toda esta expresión algebraica, que es lo que dije, es el cuadrado del primero, más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Yo sé que eso es equivalente, o se reduce, a llamarlo de la manera a más b al cuadrado. Esto es lo que llamamos el cuadrado de un binomio. Es una suma de dos términos elevadas al cuadrado. Y esto es la expresión algebraica dividida por sumas, también puede ser restas, sumas, que es equivalente, ¿sí?, a esta parte, al cuadrado de un binomio. Estos son dos términos equivalentes, son dos términos semejantes. ¿De qué me sirve a mí reducir o factorizar? Justamente para llevar a la mínima expresión una expresión algebraica. ¿Sí? Esa es del por qué yo hago esto. Solamente me sirve para hacer una reducción y hasta para expresarlo con menos términos, y cuando trabaje más adelante con términos que requieran simplificación o factorización, me conviene siempre a mí llevar a la mínima expresión para ver si yo puedo cancelar arriba o abajo términos similares. ¿Sí? Hasta ahí, esto es el caso del cuadrado de un binomio. ¿Y cómo se demuestra? O sea, la mejor forma de demostrarlo es, si yo veo esto, entonces lo voy a demostrar desde este lado, de acá para acá, del verde hacia el azul. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Al decir que esto está elevado al cuadrado, o sea, es decir que está multiplicado por sí mismo. O sea, es a más b por a más b. ¿Sí? Por eso está elevado al cuadrado. Yo multiplico el término por sí mismo. ¿Sí? Parte de lo que vimos cuando le decíamos que x estaba al cuadrado, era decir que era x por x. Acá es a más b al cuadrado, es a más b por a más b. Aplico distributiva. A por a por b, y acá al revés, b por a y b por b. Bueno, tenemos a por a es a cuadrado, a por b, y acá está directamente puesto como a por b, pero en realidad es b por a, pero acuérdense que el producto es conmutativo, entonces sí lo puedo poner a por b, más b cuadrado. Entonces, resumiendo todo eso, me queda a cuadrado más dos veces lo mismo, porque una vez acá le sumo lo mismo otra vez, me queda 2 por ab más b cuadrado. ¿Sí? Entonces, ustedes ven que si yo tengo esto, porque en realidad, ¿qué quiere decir con esto? Ustedes, en la expresión algebraica, normalmente lo que ustedes van a tener es descompuesto de esta manera. Y lo que van a tener que hacer es llevarlo a esta otra. ¿Por qué? Porque justamente lo necesitas lo más reducido posible para ver si puedes simplificar o no algo. ¿Está bien? Bueno, el mismo caso se cumple para la resta. Lo mismo. Multiplico los productos similares, hago la distributiva, pero en este caso, al ser resta, la única gran diferencia es que acá va a ser a cuadrado menos 2 veces a por b más b cuadrado. Acá está, y esto es menos por menos, ¿no? Sí, por eso pusieron acá recordar la regla de signos que vimos en la clase pasada. A ver, un segundo, no sé si hay alguien. Sí, Laila, decime. No, profe, toqué sin querer, perdón. Ah, ok, listo, continúo. Entonces, paro acá un minuto. ¿Algún inconveniente hasta acá? No. Profe, una pregunta. Sí. Al principio, cuando usted dijo el primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo y así, ¿qué Sí. sería primero y segundo? Ah,
Esto, al A lo llamo primero y B lo llamo segundo. A ver, lo voy a hacer paso a paso. Guárdenme que voy a poner acá la tableta, denme un segundito, porque por ahí tiende uno a confundirse. Yo lo que tengo es esto. A más B y ahí, al cuadrado. A esto lo voy a llamar primero, a esto lo voy a llamar segundo. Vamos a ver. Digamos, el cantito, la forma de resolverlo, lo que yo digo es el cuadrado del primero más el doble producto, o sea, el 2 del primero por el segundo, A por B, más el cuadrado del segundo, que es el B cuadrado. Esto es como me lo enseñaron a mí en el secundario, no sé si en el primario incluso. Como uno, si veía esto, lo resolvía con ese cantito, ya directamente decía el cuadrado del primero más el producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Es eso, ¿sí? Justamente es eso, tomar a A como primero y B como segundo. Y resolverlo de esa Y si manera. fuera B Sí, más A, ¿sería lo mismo? es lo mismo, pero a ver, si vos Ok. tenés, acordate esto, si vos tenés, perdón, B más A, dijimos que es conmutativa la suma. Entonces va a ser lo mismo que vos tengas A más B. Es igual, te lo hago acá si querés. B más A. El cuadrado del primero, cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo. 2B por A, más el cuadrado del segundo. Esto, en realidad, como es un producto, también es conmutativo. Entonces yo puedo ponerlo como 2A por B, y como es una suma, lo puedo poner el B al final, si yo quiero, tal vez sigue sumando, y el A al cuadrado le pongo al primero. Sigue siendo lo mismo, no cambia, porque la suma... Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Morena Belli, vos, ayer no te encontré. ¿Podés silenciarte? Te pido, por favor. ¿Qué haces vos, Morena? Perdón que interrumpa de 8 a 14, pero hace 6 horas. ¿Por qué hace 6 horas? Así me dijo Maximiliano. Porque el horario son 7 horas. Perdonen, por favor, si van a hablar con un externo, silénciense, ¿sí? Así no molestan al resto de los compañeros. Bueno, prosigamos. Dicho esto, ¿sí? Hacer A más B al cuadrado es lo mismo que hacer B más A al cuadrado. Es lo mismo. Lo mismo para la suma y la resta, no aplica de la misma manera. Bien. ¿Qué quiero decir esto? Acá hay un ejemplo de lo que es la factorización. Yo tengo 3x menos 7 elevado al cuadrado. Acá está hecho tal cual está el tema del versito. El cuadrado del primero, 3x todo elevado al cuadrado, menos ¿por qué? Porque es el menos del 7, por eso es el menos. Menos el doble producto del primero, que es 3x, por el segundo, que es menos 7, pero este menos ya lo pusieron acá, más menos 7 al cuadrado. Haciendo el cuadrado, esto me queda 9x al cuadrado, me queda 2 por 3, 6, 6 por 7, 42, negativo, menos 42x. Y 7 por 7 es 42. Entonces, todo esto, o este cuadrado binomio, apliqué la fórmula de resolución, o el versito, como quieran llamarlo, y me quedó como resultado expresado en esta suma algebraica. ¿Sí? Vuelvo a decir, me puede servir ya sea para sumar y restar términos. Vamos a poner un ejemplo, por ahí es más fácil verlo en un ejemplo. Mire. Yo puedo tener una ecuación de esta manera. 3x menos 7 al cuadrado. A esto le puedo sumar, no sé, 18x al cuadrado menos 4. Y me piden a mí
que resuelva esa ecuación. Yo así de forma directa no la puedo resolver. Entonces, ¿qué voy a hacer primero? Aplicaré lo que aprendí del cuadrado en binomio. Entonces yo sé que esto me va a quedar 9x al cuadrado acá, porque es el cuadrado del primero, menos el doble producto del primero por el segundo. Dijimos que era menos 42, creo que era, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo. 42. 42x. Ahí, era eso. 49, profe. 49, ¿no? Sí, pues, perdonen. Tiki, era 49. Ahí, 49x, y este sí era así. No, al revés era. Al revés, era, claro, era eso, era 6 por 7, 42. Acá es ahí, y acá sí es 49. Dijimos que todo esto es el cuadrado del binomio, esto. Y ahora digo, le sumo 18x. Profe, ¿lo podría volver a explicar, ¿Cómo? por favor? ¿Y lo podrías volver a explicar a partir de lo que hiciste la potencia de 7? Es el 42. ¿De dónde lo sacarías? Bueno, vamos a hacer al revés. Lo voy a hacer paso a paso. ¿Sí? Así no tienen problema. Acuérdense el verso. El cuadrado del primero. A esto llamo primero y a esto llamo segundo. El cuadrado del primero es 3x al cuadrado. El cuadrado del primero. Más el doble producto del primero por el segundo. El segundo es menos 7. Más el cuadrado del segundo. Menos 7 al cuadrado. Y a esto le tengo que sumar 18x al cuadrado menos 4. ¿Listo? No sé qué me va a dar. Bien, acá está. 3x al cuadrado es 9. ¿Por qué 9x al cuadrado? ¿Por qué? Porque el producto es distributivo con respecto al... La potencia es distributiva con respecto al producto. O sea, me queda 9x al cuadrado. Y acá me queda 2 por 3, 6. 6 por 7, 42. Con este signo negativo. Menos 42x, ¿no? 42x. Más 7 por 7, 49. Ahora a esto le sumo 18x cuadrado menos 4. Entonces ahora tengo sumas y restas de términos en algunos casos similares. Entonces, donde yo digo, tengo 9x al cuadrado acá, tengo 18x al cuadrado acá, son iguales. Entonces la sumo. 9 más 18, 27. 27x al cuadrado. ¿Tengo una x acá como término similar por acá? No, entonces me queda directamente Sí, ya. menos 4x. Nos vemos. Sí. Después del 28, porque más está de vacaciones. Después del 28, déjalo en... Por favor, ¿te podrías silenciar? Sí, te lo Te agradezco. van a decir que lo mandan por mail, pero por mail no te lo van a mirar nunca. Buenos días que yo te dije. Vas y lo entregas en mano a Maxi Gessen y ahí es. Sí, lo van a dar. Cuando larguen el... Perdone, ¿eh? Bueno, dijimos, tengo más 49 y le resto 4, entonces esto va a ser más 45. Entonces, todo este término que involucra un polinomio, un cuadrado en binomio, y después le sumo, le resto algún término más, termina reduciéndose a esta expresión, ¿sí? A unas sumas y restas solamente de términos, ¿sí? Con diferentes grados, pero son términos. Para eso me sirve factorizar, ¿sí? Ya sea para reducir la expresión a una mínima expresión, o me sirve a mí para llevarlo a una sola suma o restas a una expresión algebraica, o sea, a una sola suma y resta de variables. ¿Cuál sería el otro caso, por ejemplo? ¿Cuál sería el otro Profe, caso? una pregunta. Sí, dime. ¿Y quedaría así como está o se resuelven las X por un lado? No, quedaría así como está, estás reduciendo la expresión. En este caso, si a vos te piden hallar los valores de X, perdón, Sí.
Que se me fue el pizarrón. ¿Nos podrían pedir eso, profesor? Sí, obvio, más adelante, de hecho, le pueden llegar a pedir. Ok. No, acá estoy. ¿Por qué me sirve a mí esto? Por ejemplo, si yo tuviese, a ver, chicos, yo tuviese 9x al cuadrado menos 42x más 49, pongo el mismo caso, dividido, ponele 3x menos 7, esto, más 7, perdón, ponele más 7 ahí, no, vamos a hacerlo igual. Perdón, ahí, vamos a hacerlo bien. Dividido 3x menos 7. Yo tengo esta expresión algebraica, ¿sí? Que es una fracción de dos polinomios, y me piden llevarlo a la mínima expresión, ¿sí? Reducir lo más que se pueda. Entonces dijimos, yo sé que esto, lo veo así, me trataré de acordar, que se puede expresar como el cuadrado en binomio. Dijimos que esto se puede expresar como 3x menos 7 al cuadrado. Entonces, abajo tengo lo mismo, 3x menos 7. Entonces yo podría terminar simplificando este cuadrado con este término. ¿Por qué? Porque tengo lo mismo arriba multiplicado 2 veces y dividiendo una vez abajo. Entonces yo sé que toda esta expresión que ustedes ven acá es equivalente a decir que vale 3x menos 7. Y esta cosa, esto de lo que se acabo de explicar recién, lo van a ver en la ejercitación de esta unidad. O sea, le van a dar unas expresiones que lo van a tener que ustedes reducir factorizando, ya sea el cuadrado en binomio, diferencia de cuadrado, o lo que fuese, a su mínima expresión. Esto es un claro ejemplo de lo que ustedes van a tener que hacer. Bien, prosigamos. Morena, sí, decime. Disculpe, profe, no tiene nada que ver con esto, pero hay una de las chicas que quiere entrar y no puede. Ahí Está tratando de entrar. recién acepté a una, no sé si era la que decías vos. Ahí le digo que se conecte a ver si la puede conectar, profe. Dale, dale. Gracias. Ah, creo que era Mica la que... Listo, ya está, Mica, te acepté. Bueno, prosigo entonces para no seguir demorando. Bien. Estos son ejemplos de lo que le acabo de mostrar de cómo pasar del cuadrado en binomio a una expresión algebraica, sumas y restas. Estos ustedes véanlos, ¿sí? Véanlos ustedes directamente. Así gano tiempo con la teoría, cosa que podemos emplear el próximo jueves para hacer toda la parte de ejercitación, que es lo que propuse al principio de la clase para los que vayan entrando después, es meterle pata con la teoría y liquidar, yo sé que va a ser duro, pero liquidar esta unidad ahora y tomarnos el jueves como clase de ejercitación tanto de la unidad número 1 y de la unidad número 2. ¿Sí? Así no meto teoría, solo hacemos práctica ese día. Bien, prosigamos. Después tenemos lo que llamamos diferencias de cuadrados, ¿sí? Esto es la diferencia de cuadrado. Esto normalmente ustedes lo van a ver de esta manera. Y me sirve ¿para qué? O sea, yo a esta diferencia la puedo expresar como el producto de A más B por A menos B. ¿Sí? La demostración es esta. Aplico propiedad distributiva. A por A es A cuadrado. A por B negativo. B por A positivo. Y B por B negativo al cuadrado. Los A por B que suma acá más A por B que resta por el otro lado se cancelan, por eso me da 0, y me queda el cuadrado como diferencia de ambos casos. ¿Para qué me sirve? Vamos al ejemplo. Lo mismo, exactamente lo mismo. Yo puedo decir que tengo 1 menos x al cuadrado sobre 1 más x. Normalmente estos casos lo más utilizado es para justamente factorizar y minimizar la expresión. Entonces, decir que tengo 1 menos x al cuadrado es lo mismo que decir que tengo 1 al cuadrado, porque 1 por 1 es 1, no deja de ser un 1, dividido 1 más x. ¿Por qué lo expreso así? Para que ustedes entiendan de que eso es una diferencia de cuadrado. Entonces, por más que lo vean sin el cuadrado, el 1 al cuadrado es lo mismo, entonces es una diferencia de cuadrado. Y esto lo puedo expresar como
1 más x por 1 menos x sobre 1 más x. Y ahora sí, nuevamente, tengo algo arriba y algo que divide abajo. Lo puedo cancelar y su resultado final es 1 menos x. ¿Qué quiero decir Perdón. nuevamente? Sí. Consulta. Ahí cuando estabas cambiando a 1 menos x potencia de 2, ¿por qué le agregaste la potencia al 1? Porque, vuelvo a decir, ustedes, dame un segundín, vamos a ver esto. Ustedes, la Ya te diferencia de entendí. cuadrado, Sí, siempre la van a ver como algo elevado al cuadrado menos algo elevado al cuadrado. O sea, a cuadrado menos b cuadrado. O sea, esa es la imagen que tienen. Pero a veces sucede, y lo expresé justamente de esa manera, es que cuando ven el 1, ¿sí? Y no está elevado al cuadrado, algunos piensan que no es una diferencia de cuadrado. Entonces yo les quiero demostrar con esto que si ustedes tienen un 1, es lo mismo que decir 1 por 1 y es lo mismo que decir 1 al cuadrado. O sea, acá como que implícitamente tendrías un 2. Por eso es que yo, digamos, lo pongo, lo agrego acá, porque no cambia, sigue siendo 1. 1 por 1 es 1. Lo pongo, lo agrego para que ustedes vean que realmente esto es una diferencia de cuadrado. Esto es lo mismo que decir a cuadrado menos b cuadrado. Entonces sí pueden aplicar la propiedad de diferencia de cuadrado. ¿Sí? Simplemente para aquellos que no lo ven tan directo, la forma de por qué eso es una diferencia de cuadrado, yo simplemente lo completo. Eso ustedes más adelante, una vez que lo vean así, se darían cuenta y no lo usan, digamos, esa nomenclatura de ponerle el cuadrado al 1. Yo lo hago hasta que ustedes lo aprendan, nada más. ¿Está Sí, bien? entendió igual ahora. Sí. Bien, bueno, prosigo entonces. Bueno, hablamos ya de la demostración de diferencia de cuadrados, así que vamos al siguiente caso. ¿Ves? Bueno, acá hay unos ejemplos que ponen. Tenés x al cuadrado menos 36. Sabemos que 36 es como decir 6 por 6. Entonces es 6 al cuadrado. Nuevamente aplica el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Lo puedo transformar en una multiplicación, ¿sí?, de a más b por a menos b. Acuérdense, ustedes siempre parten de acá y lo transforman a este producto. Acá es un poquitín más complejo. En realidad, ustedes tienen 4x cuadrado, pero 4 es 2 por 2, o sea, 2 al cuadrado. Lo mismo que 16. 16 es 4 por 4, o sea, 4 al cuadrado. Pero también acuérdense, si ustedes tienen un producto de diferentes bases, se agrupa todo, obviamente con el mismo exponente, ¿no? Se agrupa todo bajo el mismo exponente, o sea, decir 2 al cuadrado por x al cuadrado es lo mismo que decir 2x todo elevado al cuadrado. Lo mismo acá. 4b elevado al cuadrado. ¿Qué tengo acá? Una diferencia de cuadrado. Vean que de esta expresión se transformó, digamos, se puso a jugar con las propiedades y se la llevó directamente a una diferencia de cuadrado, o sea, la diferencia a sería 2x y b sería 4b en este caso. Y se expresa de esa manera. Obviamente que ustedes, cuando tengan un poco más de práctica, no van a hacer todos estos pasos. Quizás de acá directamente pasen a este paso. Pero bueno, la idea de esto es mostrarle el paso a paso de cómo uno debería proceder para llegar de este término a este término. Acá está el caso, ¿ves? Mira, acá está el caso que te acabo de mencionar. 1 menos x al cuadrado es lo mismo que decir 1 al cuadrado, porque 1 por 1 sigue siendo 1. Entonces, de lo que estaba implícito, lo dejas explícito y lo tenés como diferencia de cuadrado. Y lo trabajás como tal. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda con respecto a esta factorización? No, se entendió bien. No, se entendió todo bien, profe. Bien, buenísimo.
Si ustedes se dan cuenta, nos basamos Perdón, mucho en las profe. propiedades de la Profe, unidad una número 1. pregunta. Sí, A dime. ver, ¿y por qué pasa sumando y después restando? ¿Esto? Sí, ahí me Porque quedé. porque estás aplicando la propiedad. O sea, Ah, está. a una diferencia de cuadrado lo transformas como un producto entre una suma y una resta de los mismos elementos. Ahí está, ya Es está. propiedad, Gracias. esto es propiedad, no es que vos haces algo, es propiedad. Lo mismo que acá. Vos a una suma que está elevada al cuadrado, lo transformás o lo escribís de otra manera como el producto de sus sumas. Y después lo que haces es distributiva y te lo demás. Pero son, Gracias. aplicás propiedades, no de nada. Bien. Lo que es el factor común. Factor común, eso ustedes lo van a ver, calculo que del secundario, o sea, si uno se acordará, es si vos tenés dos términos, ¿sí? El factor común justamente es el factor que es igual o está incluido en cada uno de esos términos, lo podés sacar como factor común, extraer como factor común. Ejemplo que está acá, mirá, es muy fácil. Yo tengo 3x al cuadrado menos 6x. Yo a esto lo puedo expresar como 3x por x. ¿Por qué? Porque x al cuadrado es x por x. Menos 2 por 3x, porque 6, 2 por 3 es 6 y x es x. Bueno, si ustedes ven acá, 3x está también incluido en este segundo término, 3x. Entonces, saco como factor común 3x, ¿sí? Y me va a quedar como un producto entre ese factor común y lo que queda, que va a estar encerrado entre paréntesis, ¿no? Obvio, porque es un producto. Me va a quedar 3x por esta x sola que queda es x y menos 2, ¿sí? Entonces me queda 3x por x menos 2. Ese es el factor común. Esto por ahí lo van a ver más cuando hagan la práctica, pero ¿se entendió a qué llamamos factor común? Es el término que se repite, si querés llamarlo, que es igual en cada uno de los términos. En cada un término es cada una de las sumas o restas. Mira acá. Acá tengo mx al cubo, tengo más mx más xy. ¿Sí? Entonces yo esto lo puedo expresar como m por x al cuadrado más mx. Entonces tengo el factor común entre estos dos términos es mx. Saco como factor común y me va a quedar x al cuadrado más 1 por mx. El factor común de estos dos términos es mx. No quiere decir, obviamente, para que vos apliques factorización, que se tienen que repetir en todos los términos. El factor común aplica solo en los términos que se repite ese factor. Bien, acá solamente tengo en este término y en este término. Después hay como un reagrupamiento, ¿sí? Se escribe de otra manera. La expresión me quedaría como mx por x al cuadrado más 1 menos x por y. Acá lo que hago es un segundo caso de factor común. Este es de acá es el primer paso. Ahora yo puedo volver a sacar factor común. Tengo una x acá y tengo una x acá. Entonces puedo sacar factor común esa x. Es otro factor común, otro siguiente paso. ¿Y cómo me va a quedar? M por x al cuadrado más 1 menos y. Y ahí sí terminaría, digamos, de reducir mi expresión a un producto. Un producto de x por la suma de estos dos términos. Profe, Sí. ¿por qué no se podría sacar de factor común solo la x en el primer paso, que es la x está en todos los términos? Lo podés hacer. De hecho, vamos a hacerlo. ¿Te parece? Vamos a trabajar de esa manera. Vamos a hacer este mismo, pero haciendo lo que vos me dijiste. Debería dar parecido. Creo que era mx al cubo. ¿Me lo cantan, porfa, si alguno tiene la guía, si no estoy yo viniendo? Si no, bueno, lo veo. Mx al cubo, y acá era mx menos xy. Más mx menos xy. Creo que era esto, ¿no? Bueno, alguien me dijo, ¿por qué saco factor común x? Bueno, saco factor común x. X está en común
a los 3 términos. Bien, perfecto. ¿Cómo me va a quedar entonces? Me va a quedar acá m por x al cuadrado, ¿sí? Porque le saco una x solamente. Más m menos i. ¿Está bien? Pero ¿qué pasa? Acá todavía tengo un factor común, que es m. Entonces yo puedo hacer esto. X por, saco factor común m, por x al cuadrado más 1 menos i. ¿Te das cuenta que llegás al mismo lugar? Sí. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Como dijimos la vez pasada. En la matemática lo único que tiene es, tenés muchos caminos. El resultado debería ser exactamente el mismo. Y a ver, pues no sé si pifiamos ahí, pero creo que es el mismo. A ver, a ver. Este. Es el mismo. ¿Bien? Haciendo de la otra manera, sacando x como primer factor. A ver, esto te va a dar la práctica, te va a dar la cantidad de ejercicios que vos hagas en realidad. ¿Qué camino elegir? El resultado va a ser siempre el mismo. Debería ser siempre el mismo. En la matemática 1 más 1 es 2. No hay otro. Que lo hagas 1,5 o lo que fuera, no, bueno. Siempre te da el mismo resultado. ¿Sí? Así que pueden haber hecho primero sacar el factor común solamente la x y después volver a hacer otro paso más. O como está expresado acá, primero sacar mx y después sacar x. Es lo mismo. No cambia el resultado. Acá hay algunos ejemplos. ¿Sí? Algunos ejemplos. Por ejemplo, acá tenés 2x a la cuarta y acá tenés 8x al cuadrado. Bueno, acá es lo mismo que decir 2x a la cuarta acá y tengo 2x a la cuarta acá y tengo 2x al cuadrado. Esto es 2x al cuadrado por x al cuadrado. Puedo sacar como factor común 2x al cuadrado. Lo saca afuera y te queda x al cuadrado menos 4. ¿Sí? Eso es lo que está expresado acá. Bien. Lo mismo acá. Acá saca como factor común, tengo x e y en ambos términos, pero acá como común tengo x a la 1 solamente y acá tengo x al cuadrado. Entonces saco como factor común x y cuadrado. Entonces me queda acá x a la cuarta, porque me baja un término cuando lo saco yo como factor común, menos y a la cuarta. ¿Por qué? Porque yo saqué 2y al cuadrado, o sea, y al cuadrado. Y a la 6 le resto y al cuadrado, me queda y a la cuarta. Cuando yo saco como factor común, acuérdense que el exponente baja. Baja el exponente, o sea, se resta el exponente que le estoy sacando. Y acá lo que hicieron, bueno, podés sacar si querés una x acá y ver cómo te queda. No sé qué, acá creo que agrupó por separado. Dijo, a este término por un lado y este término por otro. Acá saco factor común el x al cuadrado, me queda x más 1. Y acá saco como factor común el 4. Me queda más 4 por x más 1. Después tiene un término x más 1 acá y un término x más 1 acá. Lo vuelve a sacar como factor común, x más 1, y te queda eso multiplicado por x al cuadrado más 4. Quizás no lo van a ver directamente así, como se los cuento en esta teoría. Se va a ver mejor como ustedes hagan los ejercicios. Profe, el B no lo estoy entendiendo, no lo puedo ver como si... ¿Cuál? ¿Los El tres? B. ¿El B este? La primera factorización la entendí, después como siguió no. Esta parte, ¿la entendiste? ¿No la entendiste? Esa parte no la entendí. Bueno. A ver, vamos a ver. Esto no deja de ser una diferencia de cuadrados. Aguardame un segundo que lo vamos a copiar y te lo voy a pasar. Esto es. Creo que era x por y, ¿no? Ah, profe, simplemente resolvió como diferencia de cuadrado. Claro, creo que era así, ¿no? Ah, listo. Sí, está. Igual,
A ver, esta parte, Sí, es así. claro, esta parte lo lleva a decir que es x al cuadrado por x al cuadrado. ¿Por qué? Porque exponente de exponente se multiplican los exponentes. Entonces, 2 por 2 es 4, es igual que esto. Menos lo mismo al cuadrado. Y entonces esto, aunque este término esté elevado al cuadrado, esto en realidad es una diferencia de cuadrado de x al cuadrado menos y al cuadrado. Por eso es que lo lleva de esa manera. ¿Está bien? Bien. Sí, sí, profe, gracias. Y dijimos cómo se resolvía la parte de lo que es diferencia de cuadrados. Como x al cuadrado menos y al cuadrado por x al cuadrado más y al cuadrado. Que es lo que vos no viste en ese paso que hizo. No, Claro. no muestra esta parte. No muestra esta parte. Lo toma como que ya lo saben de alguna manera. ¿Lo ves? Acá está la diferencia de cuadrados. Acá lo abre como diferencia de cuadrados. ¿Sí? Y de hecho, si vos ves acá, esto también es una diferencia de cuadrados. ¿Qué es lo que hace acá? ¿Entendés? Esta parte también es una diferencia de cuadrados. Por eso es que lo desglosa en estas dos partes. Acá. Claro. Para mí esa parte es al pedo, sinceramente. Pero bueno, ¿a qué vamos? Podés ir desarmando, ¿sí? La diferencia o las propiedades en función de lo que vos necesites hacer con eso. En este caso es un ejemplo, pero mirá si justamente acá abajo tenías un x menos y que podías cancelar. Y bueno, te convenía desarmar todo esto para poder cancelar esto. ¿Para qué lo vas a aplicar? Justamente está en función de para qué lo vas a necesitar. ¿Sí? Esa es la gran diferencia. O sea, yo esto lo voy a tener que desarmar por ahí una expresión mucho más grande porque acá necesito simplificarlo con algo abajo. Nada más que con eso. Pero, por ejemplo, si a vos te dan esta expresión y te piden hallar su mínima, entonces vas de acá para acá. Vas reduciendo la expresión para llevarla a esto. Y después lo puedes llevar acá. Depende de qué te pida. ¿Sí? Bien. Sigamos. ¿Hasta acá algún problema? Porque ya nos queda muy poco para la próxima y más. Creo que le metí demasiada gana, me parece. Vamos a tener tiempo hasta para deber ejercitación en la primera guía. ¿Algún inconveniente? No, profe. No, ¿No? profe. Ese me da como o resignación o como que realmente entendieron. Me encantaría que me digan lo No, segundo. sería en el momento de ponernos a resolver los ejercicios, ver si realmente Claro, entendimos. ese es el tema. Te Ok. entendimos todo, pero cuando llega el momento de Todo. hacerlo, a ver si nos acordamos. Bien, Todo bueno, sería, espero. profe, diferencia de cuadrado, ¿no? No. O sea, Está. depende, obviamente, vuelvo a insistir, dependerá del ejercicio la propiedad que ustedes apliquen, o sea factorización por factor común, por diferencia de cuadrados o por cuadrado binomio. Digamos, dentro de esas tres propiedades, ustedes, dependiendo del ejercicio, van a aplicar una de las tres. Claro, ahí está. Por eso yo Ya digo, entendí. por ahora todo esto, digamos, en la teoría por ahí es un poco confuso porque son todos números y que yo te tengo que explicar cómo alguien lo razonó. Pero, o sea, lo vas a entender realmente cuando lo apliques en un ejercicio. Cuando vos razones y asimiles todo esto en tu mecánica de resolver el ejercicio. Bueno, a ver. Ya está, Vamos profe. a la última parte. ¿Se acuerdan? Alguien me dijo, bueno, si se resolvía esto acá, y ahora sí vamos a resolver las ecuaciones. Yo le pregunté, profe. Claro, bueno, nosotros tenemos métodos, cuando te dice hallar el valor de X, bueno, y te dan una expresión algebraica, vamos justamente a aplicar todo lo que aprendimos hasta ahora, ¿sí? Ya sea con factorización, lo que fuera, para terminar hallando el valor de una variable, ¿sí? Vamos a tener que terminar haciendo una expresión ya factorizada, y en este caso es una reducción casi a su mínima expresión, donde es X más algo, nos da igual a algo. Acá tenemos una igualdad. Entonces, al tener una igualdad, lo que vamos a poder nosotros es despejar ese variable. En este caso es X, puede ser Y, puede ser Z, puede ser A, B. Cualquier letra se reconoce como variable.
Normalmente lo que se emplea en la matemática es X como incógnita, o como incógnita. Todo esto es una ecuación, y esto obviamente es la igualdad. ¿Sí? Bien. Forma de despejar. Al ser una igualdad, lo que hacemos es pasar de un término las variables X, o las variables, cual fuera la incógnita, y en el otro término, en el otro lado de la igualdad, poner aquellos coeficientes o valores que no tienen X. En este caso van a ser los números, cualquier número, ya sea natural, racional, lo que fuera, pero son números. Eso se llama despejar, despejo de uno de los términos para el otro lado, los valores que no tienen X. Entonces me va a quedar X igual a algo. Ese algo es el valor de la incógnita que yo quiero determinar. Y ahí, profe, se pone, ¿cómo se dice? Se cumple la regla de signo, ¿no? Porque cambian, ¿no? Claro, si acá está sumando, pasa restando. Claro. ¿Sí? Acuérdense de eso. Y si está, por ejemplo, dividiendo un coeficiente, cuando pase por otro lado, va a pasar multiplicando. Ahora hacemos un ejemplo. Un ejemplo pavo, así. Por ejemplos, no sé bien. Tengo, como está ahí, X más 25 igual a 50. Obviamente lo que está acá sumando va a pasar restando. Entonces me va a dar X va a ser igual a 50 menos 25. Entonces, el valor que yo quiero saber de mi incógnita, ¿cuánto vale? Entonces, ¿cuánto vale? Es 50 menos 25, vale 25. Esa es una. Ahora, si yo tengo 3X, no sé, más, más 5, igual a 15, ponele. Estoy inventando así, ¿eh? ¿Cómo despejo la variable X? Bueno, entonces digo, paso a paso. 3X, esto que está sumando pasa restando para allá, va a ser 15 menos 5. Esto me va a quedar 3X igual a 15 menos 5 son 10. Y acá despejo lo que está multiplicando, porque está multiplicando, va a pasar dividiendo. Entonces va a quedar X igual a 10 sobre 3, 10 tercios. Si lo quiero dejar expresado así, perfecto. Y si no, esto es como que da 3,33 periódicos, si mal no recuerdo. Esa es otra forma de despejar la variable X. Puede haber otra forma también de despejarla. Puede ser que yo tenga, ejemplo, X dividido 2. Puede ser dividido cualquier cosa, no pongo 2. Menos 5 igual a, no sé, 10. Bien, despejo X. X a 2 sobre 2 igual a 10. Y acá está restando, pasa sumando. Me va a quedar X sobre 2 igual a 15. Este que está dividiendo, cuando pasa al otro término, pasa multiplicando. Entonces X va a ser igual a 2 por 15, igual a 30. ¿Sí? Diferentes casos, diferentes formas de cómo se despeja la X. ¿Bien? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Hasta acá? Profe, hubo Sí. hubo uno en la guía que no lo pude resolver. ¿Se lo puedo decir cuál es? ¿Me bancás que terminamos y lo vemos? Porque sí, seguramente Dale. no me queda tiempo para evacuar cualquier pregunta. Ok. Quedan 3 filminas. Bueno, estos son ejemplos. Son similares a los que acabo de dar. ¿Sí? Acuérdense, miren acá primero tienen que sumar la fracción. Después, una vez que la suman, el 4 que está acá dividiendo pasa al otro lado multiplicando, y después el 5 va a pasar dividiendo. Es similar a lo que acabo de mostrarles con otros ejemplos. Pero ese es el camino. Primero se suma o se resta la variable X con igual a algo, no sé cuál será ese algo, y después, en función, si tengo algo que multiplica X, lo paso dividiendo, y si tengo algo que divide X, lo pasaré multiplicando. Es un claro ejemplo de resolución de ecuaciones. Todo arranca de acá. Tengo esta igualdad. Entonces, ¿yo qué hago primero? Agrupo, como dije, de un lado, no importa si es izquierda o derecha, lo agrupo en un lado, todo lo que sea X, y en el otro lado de la igualdad, todo lo que no contenga X.
¿sí? Me queda esta expresión, a esta igualdad. Resto, como dijimos, igualo y bueno, hago todo el despeje. Bueno, verificación. Obviamente, si yo agarro y descubro que x vale menos 4/5, eso obviamente tiene que cumplir una verificación. Entonces, pongo el valor de x en la primera ecuación, lo reemplazo de un lado y del otro, y si son iguales, quiere decir que el valor que yo encontré de x ese es correcto. Si no son iguales, en algún lado la pifié. Por un signo, lo que fuera, en algún lado me equivoqué. Esa es la verificación. Tomar el valor que yo encontré de x, reemplazarlo en la ecuación y verificar que cumple esa igualdad. ¿Sí? Es esto. ¿Cumple esa igualdad? Perfecto, cumple la igualdad. Estos son algunos ejemplos, ¿sí?, de cómo transformar lo que yo digo textual en una ecuación algebraica. Dice, si al quíntuplo de un número le resto ese número, se obtiene 104. Esa forma de expresar, como dije, coloquial, lo voy a transformar en una expresión algebraica, compuesta por sumas y restas de términos. Acuérdense que al principio hablábamos que era el quíntuplo, el cuadrado de un número. Cuando yo digo de un número, estoy pensando siempre en una variable. En este caso es x. Puede ser y, puede ser b, puede ser lo que fuera. Acuérdense, el quíntuplo de un número. El quíntuplo es 5 por ese número. O sea, es 5x. Le resto ese mismo número, menos x, y se obtiene como resultado. O sea, el se obtiene quiere decir que es igual a 104. Lo que está acá, en este reglón, se transformó en una expresión algebraica. Una vez que ustedes obtienen ya la expresión, de esto hecho lo van a encontrar en la guía, este tipo de ejercicios. Esta expresión algebraica la trabajan, 5x menos x, la trabajan, papá, y después despejan ese valor de x. Y en este caso obtienen que x vale 26. Para que eso sea correcto, tomarían ese 26, lo reemplazarían en esta ecuación y tendría que darles como resultado, obviamente, 104. Así que es la forma de verificarlo. Así que bueno, de acá hay otro ejemplo. Dice, el área del patio cuadrado es de 431 metros cuadrados. Cuando ustedes hablan de un área, de un cuadrado, lo que fuera, es el lado por lado o base por altura. En este caso, como es un cuadrado, son el mismo lado en las cuatro caras. Entonces, si un lado es x, el otro lado es x también. O sea, el área es x por x. Por eso pusieron x cuadrado. Y eso equivale a 431. ¿Listo? X al cuadrado igual a 431. Si quieren despejar x de acá, es lo que está acá como potencia. Acuérdense que pasa al otro lado como una raíz. Entonces, x sería igual a la raíz de 431. ¿Está bien? Acá, como engaño, les ponen 4 posibles formas de representación, pero estas no son las correctas, ¿sí? La única correcta es esta. ¿Está bien? Este último ejercicio, ¿lo entendieron por las dudas? ¿O prefieren verlo en la pantallita? Sí, profe, pero ¿no sería lo mismo 2 por x, 2x, No, porque ¿cómo es el área de un cuadrado? lado por lado? Y lado por lado. Vos lo dijiste, lado por lado. Y el lado del cuadrado en este caso es x. Si es lado por lado es x por x. Y eso es x al cuadrado, no es Ok. 2x. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, sí. Perfecto. Ojo con esto, porque acá se le ponen 4x por ahí. A ver, vamos a hacer. Ahí. Vamos a hacerlo así. ¿Qué quiere decir? Yo siempre les recomiendo, cuando hagan este tipo de ejercicios, grafíquenlo. Es más fácil verlo. Ustedes tienen un cuadrado. Supongan que este es un cuadrado. Dijimos, obviamente, el área de un cuadrado es lado por lado. Bueno, yo a esto al lado lo llamo x, a cada lado. Entonces, el área de este cuadrado es x por x por x, que es igual a x al cuadrado. Eso es área. Si te hubieran dicho perímetro del cuadrado, entonces el perímetro sí es lado, más lado, más lado,
más lado. El perímetro es toda esta parte, todo lo que está afuera. Esto es el perímetro. Entonces acá si el perímetro es igual a 4 veces el lado. Si fuese X, el perímetro es igual a 4X. Pero no te están diciendo perímetro, te están diciendo área. ¿Sí? El área. Por eso tengan mucho cuidado cuando vayan a hacer los ejercicios, lean bien el enunciado, lean de vuelta el enunciado y grafíquenlo. Si ustedes lo dibujan, se van a dar cuenta qué propiedad aplicar y qué fórmula les va a pedir, ¿no? Así que bueno, esto no es válido, esto tampoco es válido, y esto menos. Entonces, de esto como ejemplo, la única que cumple es esta. Lado por lado es igual a ese valor. Bien, ¿y qué más? Y terminamos. Esta es la unidad número 2. Pensé que iba a ser más densa, pero hay algo que no sé si me olvido, que no, di todo. Vuelvo a insistir, yo sé que fue por ahí verlo ahí en la pantalla sin hacer ningún ejercicio, puede ser más confuso hasta que no hagan ejercicios, no lo van a ver bien las propiedades. Pero bueno, ¿qué ejercicio me decías que no te dio de estos? ¿Guía 1 o guía 2? Guía 2, profe, una ecuación. ¿Cuál? Profe, yo el guía 2 todavía ¿Le no dicto? empecé. No, decime qué punto es, así lo veo. La C. Pero sé cuál. De las ecuaciones de la guía 2. Pero sí, ¿qué punto? 2.3, 2.4, 2.5. Ah, ya se lo digo. 2.8. Bien. ¿Pudiste hacer el resto? De las ecuaciones, sí. Bueno, muy bien. ¿Cuál dijiste vos? El C. El C. Bien. Esto no lo pudiste resolver. No. Bien. Te lo voy a explicar. Hay varias formas de resolverlo. Te voy a explicar la que me parece más sencilla a mí y por ahí no lo viste. Pero bueno, lo vamos a explicar. Mirá. Pará. Dictámelo así no pierdo tiempo. Era X Entre más 2 paréntesis, x más 2 al cubo, igual a 27x al cubo. X al cubo. Bien. Yo lo que hubiera hecho, hay una forma de resolver el triplo de un producto, ¿sí? De una suma, pero bueno, no lo vamos a hacer así. ¿Qué pasa? Mirá esto, ¿eh? ¿Qué pasa si vos le aplicás la raíz cúbica a ambos miembros? Pregunto, cuando ustedes tenían la raíz cuadrada de x al cuadrado, ¿qué hacían con eso? En el secundario, o donde lo hayan visto. Lo cancelábamos. Claro, porque elevarle al cuadrado al producto y aplicarle de vuelta a la raíz era como decir que no le haces nada, digamos. Entonces lo que hacías era simplificabas. ¿Está bien? Simplificaban esto. Acuérdense, por favor, de que nosotros hay una propiedad que habíamos visto de la radicación, donde yo esto lo podría transformar, ¿se acuerdan? Que era m y x a la n, pero que era que esto era lo mismo que expresar, voy a explicar acá abajo, como x a la n sobre m. Lo vimos en la clase pasada, por eso yo insisto en las propiedades. Ahora, si yo digo, del por qué uno simplifica tan abiertamente, ¿no? A eso voy. Si yo me tomo esta propiedad, que la vimos, y transformo esto mismo como x a la 2 sobre 2, yo sí, en una fracción, si tengo lo mismo arriba y abajo, lo cancelaba y me quedaba 1. Y x a la 1 es lo mismo que decir x. Esa es la justificación del por qué nosotros cancelamos abiertamente el cuadrado con la raíz. ¿Bien? Con ese mismo criterio, yo acá, perdonen, esto es un 3 y esto es un 3. Voy a aplicar este mismo criterio. Y acuérdense, 27 no es más que decir 9 al cubo. Es 3 por 3 por 3, 9 al cubo. Entonces yo voy a expresar de esta manera todo eso mismo. Esto lo expreso como al cubo, raíz de cúbica, esto es x más 2
elevado al cubo. Esto es raíz cúbica. Dijimos que esto es 27, por lo tanto es 3 al cubo. Voy a hacer todos los pasos, chicas, por x al cubo. Pero ¿qué dijimos? Tengo producto de exponente, de bases, de diferentes bases, se agrupa todo como al cubo, como 3x, todo al cubo. ¿Hasta ahí me seguiste? Sí, profe, pero no entiendo de dónde salió la primer raíz cúbica. No. A ver, yo estoy jugando de alguna manera. Si vos lo que haces es lo siguiente, ¿por qué le aplico la raíz cúbica? Si vos tenés, vamos a una página nueva, ahora vuelvo acá. No te me cuelgues. Perdón. Ay, se me colgó, maldición. Perdonen, voy a volver a abrir el programa. Vos acá lo que tenés, y Dios, tengo que volverlo a copiar. Es x más 2 al cubo por 27x al cubo. Yo lo que te quiero decir es esto. Si yo aplico, por ejemplo, vamos a ponerlo acá, yo aplico, tengo un 5 y tengo un 6. No, esta no es una igualdad. Esa es una igualdad fea. Si tengo un 5 y otro 5, acá yo digo 5 es igual a 5, ¿no? ¿Está bien? 5 es igual a 5, es obvio. Si yo multiplico por 2 en ambos miembros, la igualdad se sigue manteniendo. Si yo aplico la raíz en ambos miembros, la igualdad se sigue manteniendo. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo aplico la raíz cúbica, ¿y por qué la aplico? Porque si yo tengo elevado al cubo acá, algo, y si yo después le aplico la raíz, ¿qué me dijiste vos hace rato? Se cancelan la raíz con el cubo. Estoy, de alguna manera, forzando o aplicando una raíz, o manteniendo la igualdad, aplicando una raíz en ambos términos, para mi conveniencia. O sea que puedo agregar de un lado lo que quiero siempre que lo agregue también del otro. Exactamente. Del igual. Porque la igualdad se no mantiene. lo sabía. Porque es una igualdad. Vos podés, si yo a esto le sumo 5 acá también, para que se mantenga la igualdad, le tendré que sumar 5. Si yo a todo esto lo multiplico por 2, acá también tendré que multiplicarlo por 2. Siempre que vos apliques diferentes propiedades matemáticas en ambos términos, tu igualdad siempre se va a mantener. ¿Está bien? Por eso es que aplico esa raíz. ¿Pero por qué lo aplico? Porque yo veo un cubo acá y veo un cubo acá. ¿Podría esto desarmarlo como el triplo de una suma? Me va a ser más complicado. Pero ya vi que tengo un cubo acá y tengo un cubo acá. Entonces, si yo aplico la raíz cúbica en ambos términos, mantengo la igualdad y gano la posibilidad de cancelar este exponente. Pero para hacer eso, tengo que de alguna manera trabajarlo, que es lo que te decía yo. Si yo a esto... No. Primero voy a trabajar con acá. Dijimos que 27 es lo mismo que expresarlo 3 al cubo. ¿Sí? Porque 3 por 3, 9, por 3, 27, 3 al cubo. Ahora dijimos que tengo producto de diferentes bases, mismo exponente, por propiedad. Estoy aplicando toda propiedad, chicos. Se agrupa todo bajo el mismo exponente y me queda como 3x todo elevado al cubo. Estoy transformando de esta expresión a algo que a mí me sirve. Esa es la gran diferencia. Yo siempre tengo que llevar todo a algo que me sirva para hacer algo. En este caso será, obviamente, la simplificación. Y acá me queda, obviamente, x más 2 al cubo. Ahora, ¿tu nombre? Perdóname. Fabiana. Fabiana, mirá. Vamos a hacerlo de dos caminos. Si yo digo, Fabiana, que aplico la raíz cúbica acá y aplico la raíz cúbica acá, mantengo la igualdad.
¿Está bien? Pero también yo puedo, lo voy a poner en verde, chicos, para que después les quede. Yo puedo decir que si tengo algo que está elevando al cubo un término, puede pasar al otro término como una raíz. Entonces yo puedo decir esto, x más 2, y este cubo que está acá, lo mando para el otro lado como una raíz. ¿Me entendés? Son dos formas de verlo, dos formas de hacer exactamente lo mismo. Entonces, acá yo digo, listo, tengo un cubo y tengo una raíz, pumba, simplifico, simplifico, y acá lo mismo, acá tengo raíz al cubo y elevado al cubo, simplifico, simplifico, y lo mismo acá, simplifico y simplifico. O lo veo como que le aplico una raíz cúbica en ambos términos, o lo veo como que despejo el cubo que estaba acá, pasa acá como raíz. Son dos caminos iguales, el concepto es el mismo. ¿Está bien? Claro, yo lo que había hecho era pasar el cubo de potencia como raíz hacia el otro lado, pero cancelé todo directamente sin haber hecho el 3 a la 3. ¿Pero cómo cancelaste? ¿Y te quedó el 27? Claro, con el 27. No me No. di cuenta que los dos tenían que tener el cubo, Claro, el no. cuadrado. Sí, el cubo. La única forma de que realmente estuviese bien era hacer esto. Mira, por ejemplo, vos tenés el cubo acá y a vos te hubiera quedado 27 por x al cubo. Vos tendrías que haber distribuido la raíz en ese producto, te quedaría la raíz cúbica de 27 por un lado, y acá sí tendrías la raíz cúbica de x al cubo. Esto sí lo cancelás, y acá tendrás que aplicarle la raíz cúbica al 27, y te va a quedar, obviamente, 3x. 3. Yo lo que hice fue, pero no podés hacer, esto no te puede haber quedado 27x, ¿eh? Eso no. Claro. No sé cómo te quedó. No me daba nunca el resultado. Perfecto, bueno. Entonces digo, ojo cómo hacen los pasajes. Cuando ustedes pasan de un término a otro, se le aplica toda la raíz y obviamente están las propiedades. Vuelvo a insistir, la base de lo que ustedes van a hacer a partir de ahora son las propiedades que vemos en la unidad número 1. Son fundamentales. Acuérdense que les dije, estas propiedades hoy por hoy son letras, son números, pero en su futuro van a ser expresiones algebraicas, términos algebraicos. ¿Sí? Ahora ya empezamos a utilizar justamente eso. Bueno, como resultado te quedaría entonces x más 2 más 3x, y una vez que tenés acá, ya directamente pasás de un lado para el otro. Querés pasar, a ver, pasamos esta x para acá. Me va a quedar 2 igual a 3x menos x, esto es 2x igual a 2. ¿Por qué lo pongo por acá? Porque ya directamente no juego con el signo. Si yo paso esto para allá, me va a quedar negativo, pero así ya directamente me queda todo positivo. Y 2, x acá y 2 acá, o sea, esto termina siendo x igual a 1. X igual a 1. Exacto. ¿Está bien? Bien. Gracias, profe. No, ¿el resto lo entendió? ¿Me siguió o tienen alguna duda por acá? Hasta acá. No entendí qué me dijeron. ¿El silencio me preocupa o el silencio me quedó tranquilo que todos entendieron? Que yo lo entendí bien hasta ahora, pero la cosa es hacerlo sola. Sí, obvio. Los ejercicios, ni hablar, eso seguro. Bueno, a ver. Vamos a hacer un repaso. ¿Quieren ver algo de la guía 1 o quieren ver algo de la guía 2? De la 1. De la guía 1, aguantame un segundo que abro la guía entonces, ¿sí? ¿Qué punto? De los que son para entregar. Okay. El punto 2. Tengo una duda de la... Bueno, pará, dame un segundito. Este punto, el punto 2, el punto B, 2 sería. D. Ah. Bueno, esto es por definición, más o menos. Acuérdate cuál era la definición de números racionales. Siempre entre dos números tenés infinitos números racionales. Por lo tanto, es cierto.
Acordate, entre el 1 y el 2, que son dos números que por ahí pertenecen, o por ejemplo, entre 0 y el 1, que es un intervalo que pertenece, o son dos números que pertenecen a este intervalo, por definición, te decía de que racionales. Entre dos números racionales tenemos acá. Entre dos números racionales existe un número infinito de números racionales. ¿Sí? O sea, la respuesta sería correcta lo que le está dando ahí, pero por definición, ¿sí? Por propiedad, digamos. ¿Está bien? Profe, sería diferente si en el enunciado nos diría que para el intervalo J nos aclara que está dentro de los números naturales, por ejemplo, en ese caso sería falso. Claro. Pero acá no aclara nada. No, es que en realidad... A ver, ¿para dónde estaba la guía esa? No, eso dejé la guía. Esto no. Esto creo que es. Bueno, ¿no? Esperen, chicos, un segundo que voy a volver a grabar. Porque me colgué. Perdonen, me colgué. Perdón, porque me colgué nuevamente y tenemos que grabar esta parte. Ahí va. Tenía que grabar a las 12. Bueno, se perdieron un poco de clase. Sí, obviamente depende mucho, ni hablar, depende mucho de lo que te pide el enunciado, eso seguro. Si te hubiera dicho acá está. Te hubiera dicho que que el conjunto solo contempla a los números naturales, solo naturales, no podrías decir que esto es verdadero. De hecho, es falso, porque solamente son los naturales. Pero acá te dice que son los reales. O sea, los reales, ¿qué incluían? Los racionales, los enteros y los naturales. Todo eso incluía. Es cierto lo que me decís, sí, obviamente va a depender solamente de cómo está definido el enunciado. Por eso hay que leerlo muy bien y no mandarse de una a responder. Entonces, ¿falso, profe? En este caso no, es verdadero. ¿Por qué? Porque te dice que el intervalo menos 5, 2, ¿sí? De números reales, ¿sí? Esa es el enunciado, te dice lo siguiente. ¿Contiene infinitos números racionales? Sí, contiene infinitos racionales. ¿Por qué? Porque por definición de número racional, si vos tenés entre dos números que pertenecen a un intervalo, en este caso son los naturales, puedes tomar el menos 1 y el 0 si querés, o el 0 y el 2, o el 0 y el 1, no sé, te dice que entre dos números, ¿sí? Entre dos números cualquiera, siempre hay infinitos números racionales. O sea, es verdadero. Entonces yo digo, vamos de vuelta a la práctica. Yo tomo dos números dentro de este intervalo, tomo el 0 y el 1, son dos números, ¿y qué digo? ¿Cumple con la definición? Sí, porque expresan los reales. O sea, si son números reales, quiere decir que los racionales están dentro de este conjunto. Por lo tanto, por propiedad de número racional, si yo tengo dos números que pertenecen a este intervalo, ejemplo, dije 0 y 1, voy a encontrar infinitos números racionales dentro de esos dos números. ¿Sí? Por propiedad vos decís que esto es afirmativo. Vuelvo a decir, la justificación de esto es esto. Te dice, entre dos números racionales existe un número infinito de números racionales. Y acordate que un número entero se puede expresar también como un número racional o como una fracción del mismo número. O sea, el número 1 lo puedo expresar como 1 sobre 1. ¿Sí? Esa es la gran diferencia. Bien. Profe. Sí. Y la E, que dice, vio que está cerrado entre corchetes. ¿Siempre la guía 1? ¿Siempre Sí, la de la guía 1, la guía 1. Yo puse que es falso y me generó una duda. A ver, para ahí está. Para que lo veo. La que sigue sería. Sí. Primero, ¿qué significaba la C esa? Que está incluido. Ah, está. Claro, porque yo puse que, claro, como que no está incluido, puse.
Y yo lo di como falso. En realidad es correcto lo que me decís, es falso. Ajá. Pero no porque esté incluido o no esté incluido. En realidad, a ver, sí. Porque, La definición- espere, profe. Fíjate que la definición de... Sí, decime. Claro, yo me fui no a lo primero, que decía que el conjunto de J, ¿no? Que era entre paréntesis menos 5, 2, y se cierra con paréntesis. Bien, bien. Como que no está incluido el 2. Perfecto, es eso, tal cual. Dijimos, acordate cuando teníamos el paréntesis o la llave, Sí, nos daba el tema de conjunto abierto. En este caso es un conjunto sí, semiabierto, es un porque está conjunto cerrado acá. semiabierto. Exacto, y abierto en el 2. O sea, Por eso, dijimos, el 2 no está incluido entonces. exacto, muy bien. Ahí está, Perfecto. está. Perfecto. Justamente Ahora esas son las pequeñas, digamos, trampitas que puede llegar a ver en el momento del examen. Lo importante es acá cómo está definido el conjunto, cómo está definido el problema. No, Después, porque el en 0 función sí de- pertenece. el 0 sí pertenece, tal cual, pero el Sí. 2 no, porque acá lo Sí, estás sí. excluyendo, es abierto. Dijimos Sí. justamente eso, que si vos venís acá, te vas a aproximar tanto al 2, pero nunca vas a poder llegar a ser 2. Va a ser en este caso, ponele 1,9999999, pero nunca va a ser 2. Claro. Y acá lo está incluyendo. Dice, sí, es el 0 y el 2. No Sí. se contradicen. Perfecto, listo, bien razonado. Y perdón, profe, la B. La B. La B puse falso también, porque el 2, el número 2 dice pertenece al intervalo. Es lo mismo que esto, tal cual. Es exactamente Es lo lo mismo. mismo. Exacto. Está bien entonces. Ahí está. Bien, bueno, bien. Gracias. Bien, no, ¿el resto bien entonces? ¿Lo podemos resolver el otro punto? ¿Uno este? Sí. Listo. Estamos todos. Profe, una Me- consulta. Dime. Bien. Profe, cuando habla de un intervalo infinito, por ejemplo, los infinitos positivos, ¿se usa corchete o paréntesis? Cuando no te aclara si es mayor o igual o menor o igual. No, te tiene que aclararte. O sea, la forma de. Pero, a ver, ¿tenés algún ejemplo de la guía? ¿O es algo que vos me decís? No, no tengo ejemplo. No, bueno, digamos, el enunciado tiene que decir si es un intervalo, ya sea semiabierto o semicerrado, cuando es infinito. A ver, ¿qué te quiero decir? Sí o sí te tienen que definir esto, si es mayor o si es mayor o igual. O sea, para el lado del infinito, para el lado menos infinito, siempre va a ser abierto porque, como dijimos, nunca llegamos a ese valor, nunca vamos a poder ser infinito. Siempre va a haber un número más grande del que pensamos. Por eso es que la idea del infinito siempre es abierto. Nunca vamos a llegar a ese valor. Pero sí, para que a vos te defina si es una semirrecta quiere decir que esto, que de acá del menos 2 hasta el menos infinito, que es una semirrecta, te tiene que decir si hay un corchete, una llave, o si te dice si es mayor o menor, o igual, o menor igual o mayor igual. No hay forma que no te lo defina. Si ustedes ven algo que no está definido, lo preguntan. Profe, hablo del momento del examen, ¿no? ¿Esto cómo está definido? ¿Como mayor igual, menor igual? ¿O tiene un corchete o una llave? Pero siempre te lo van a definir. No puede haber algo que no te defina. ¿Sí? Bien. Profe, el E1, el A, el más infinito, ¿lleva paréntesis? Siempre de la guía, el más infinito, ¿dónde está? E1. El E1A. A. Lleva paréntesis porque en realidad te está diciendo los números impares. Y puedes tener del 1 al más infinito impar. Porque no te pide que lo acotes, te dice n es un número impar. Y dijimos que de los naturales tenemos del 1, 2, 3, 4, bla, 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 hasta el infinito. Impar, positivo, ¿no? O sea que el E también. X aquí está, entre 0 y 5. Claro, dice no puede alcanzar los valores extremos. Al decir no puede alcanzar es que es abierto. No, el E. El B, pensé que decías el B. El E, todos los pares positivos, sí, tal cual. Del 2, 4, 6, todo lo que fuera. Sí. Ok, gracias. ¿Qué más? ¿Listo con esta guía? De la guía 2, ¿alguien haya hecho algo? ¿Tenga alguna duda que quiera plantear? ¿O
Quieren que hagamos un recorrido en 15 minutos y el jueves próximo vemos todo. Bueno, a ver, para el punto 1, lo único que tienen que hacer es agarrar la calculadora y resolverlo. O sea, tomando presente los paréntesis y los signos y lo demás. No tienen que despejar nada, simplemente agarrar la calcu, o a mano, como quieran hacerlo, poner los valores y esto es igual a algo. ¿Sí? No mucho más que eso. Acá lo que tienen que ver es cuáles de estas expresiones son polinomios. Acuérdense que los polinomios se representan con sumas y restas de términos. Y de términos con exponente, o sea, variable, con variable x, y, lo que fuera, pero con exponente positivo. Todo aquello que tenga exponente negativo no es un polinomio. Ya con eso le digo cómo resolver esto, más o menos. Después, esto es escribir, digamos, lo que dice acá en forma textual en una ecuación. De hecho, hay un par de ejemplos en la teoría que vimos hoy de cómo expresar, por ejemplo, la quinta parte de una cantidad más el cuadrado de otra. La quinta parte la vimos, el cuadrado de otra la vimos, la vimos por separado. Ustedes tendrán que formar la ecuación que pertenece en función de este texto, ¿no? La mitad, bueno, el triple de una cantidad, bueno, esos son cómo armás de una oración, ¿sí? A una expresión matemática. Bueno, y acá es al revés, digamos, tengo la expresión, digo la expresión y tengo que ver a qué ecuación pertenecería. ¿Bien? Después, a ver. Bueno, acá ya en el punto 5, por lo que veo es... ¿Por qué no puedo verlo? Punto 5, el 2,2. Esto ya es polinomios, esto está... el punto 5, bueno, tienen que factorizar y reducir a la mínima expresión. Es parte de lo que vimos. Tengo n cuadrado acá, lo agruparé con la n cuadrado, lo m cuadrado por un lado y reduzco, ¿sí?, a su mínima expresión. Tendré que ver acá si me sirve simplificar algo. Vean acá que ustedes tienen lo mismo acá, dividido, la única diferencia es que es un producto de una suma por una resta. Esto es una diferencia de cuadrados. Vean de qué manera es una diferencia de cuadrados. Tendré que trabajarla ustedes. Esto es, tengo un área A y B, y bueno, tendrán en función de lo que le pide, escribir la expresión algebraica de cada uno de sus lados. O sea, si yo tengo el área grande, alguien me dijo que el área era lado por lado. Bueno, el lado en este caso es A más B, por A más B. Entonces tendrán que trabajar ahí de forma algebraica para ver cómo les queda esa expresión. Bueno, acá tendrán que factorizar. Tendrán que ver si esto no es el cuadrado de un binomio. Acá tendrán que factorizar para ver si cancelamos algo con algo. ¿Ven? Acá ya empezamos a ver qué tenemos. Ya. Tendremos que ver en función de lo que nos pidan qué propiedades aplicar justamente para hacer una reducción de expresión a su mínimo valor. Lo más que se pueda. Acá vean que en este caso, por ejemplo, en el F tienen n-1 acá, por n-1 acá, por n-1 acá, entonces sacaré como un factor común esa n-1 y veré qué me queda. Y veré si puedo seguir factorizando o no. ¿Qué quiero decir con esto? No siempre, ¿sí?, la factorización son varios pasos. Quizás solamente puedas factorizar una sola vez y nada más. Bueno. Después. Bueno, acá tienen en función de esta tabla, ¿sí?, en función de lo que se puede y no se puede con los errores algebraicos, como hemos visto, ver de alguna manera cuál de estas expresiones cumplen o no cumplen con estas propiedades. ¿Sí? Básicamente es esto. Perdón,
tendrán que poner ejemplos, perdóname, me leí esto. En el 2.7 es, en función de esta tabla, tendrán que elegir ejemplos, darle valores de A y B, para ver que no cumplen con estas propiedades, con estas irregularidades. O sea, no sé, pónganle A vale 2, B vale 3, hacer 1/3 más 1/2, para ver que no es lo mismo que hacer 1 dividido 2 más 3, o 1/5. ¿Sí? Es eso. Darle valores a A y a B, y verificar que estas propiedades no se cumplen. Es correcto esto. Acá tendrán que agarrar, trabajar obviamente algebraicamente, para poder despejar el valor de X. Acá sí ya tienen que tomar, al margen de reducir a la mínima expresión, tendrán que de alguna manera despejar el valor de X. Este es el que me mencionaron hace ratito. Bueno, acá vuelta a lo mismo. En vez de tener el enunciado en forma directa, digamos, con la ecuación, lo que ustedes tienen que leer el problema y transformar ese problema en una ecuación matemática, una ecuación algebraica, y hacer los caminos que sean necesarios para resolver cuál es el valor de X. Lo mismo acá. En el punto 10 exactamente lo mismo. Y en este no puso Leo cuáles conviene presentar y cuáles no. Así que después le pregunto, pero en el caso que lo puedan resolver, queden para adelante con todo. Bien. Profe, Sí. esa guía también había que entregarla hoy, decía el 8. ¿Esta guía? No, Sí, pero decía, la estamos... No. porque la estamos viendo hoy, digamos. Sí, no, porque yo ya hablé con Leo. Leo maneja otros tiempos, ¿sí? Él va como un poco más apurado que yo. Yo le dije, Y otra, dame un segundo, le dije que prefería ir a mi ritmo, quizás un poco más lento, sí. pero fijar los conceptos, digamos, y tener un poco más de paciencia en la parte de los ejercicios. Pero no te preocupes, vos mandala cuando termines. Y otra consulta. Sí. Yo mandé, porque no sé cómo, no me daba el correo, el que tenía que mandar. Entonces mandé a un correo y era me contestó Leonardo ayer. ¿A qué correo lo mandaste? Porque el que dijimos... Sí, del que dijimos era de CPU, use, problemática, ese. Bueno, yo envié las tareas. Sí. Pero no sé, no me salta recibido ni nada, así que no sé si lo vieron o... Igual... No, lo voy a revisar, la verdad no lo vi, pensé que estaba viendo lo Leo, pero despreocupate, lo veo, tranquila. No, pero igual Leonardo me contestó y me dijo que igual estaba bien, pero que lo manda al otro correo. Yo lo mandé igual, pero hace como 4 o 5 días, como no recibí un recibido o algo como que estaba, por ahí lo envié mal. ¿Pero a qué otro correo te dijo? Porque en teoría nosotros, al menos lo que arreglé con Leo, es que las comunicaciones siempre van por el de Wiz. Claro, ahí, ahora lo envié ahí. Ok, listo. Pensé que le habían mandado a otro correo que no sea ese. No, listo, despreocupate. No está. Bueno. ¿Qué más? ¿Dudas fuera de todo lo que vimos? Yo sé que hoy fue una clase, como le dije al principio, densa. Por ahí me hubiera gustado ser un poco más pausado y que la clase que viene terminar de darla, pero prefiero hacer esto y esto se va a aprender más con los ejercicios, ¿sí? Entonces, ahí van a afianzar todo lo que vimos. Obviamente, por favor, repásenlo, ni hablar. Pero haciendo la ejercitación va a ser, digamos, van a fijar los conceptos de lo que es factorización y todo lo que vimos de la parte de algebraica. Y el jueves próximo nos dedicamos a full con la ejercitación, tanto unidad número 1, en el caso que alguno tenga dudas, en el caso que la haya hecho por completo la mayoría, nos dedicamos a la unidad número 2 directamente. ¿Les parece? Sí. Bueno, entonces, ¿alguna consulta antes de... Voy a dejar de compartir un momentito. Así charlamos si es que hay que charlar algo. Bueno. ¿Dudas hasta el momento de lo que vimos? Todas, me imagino. Pero, ¿qué opinan de lo que vieron? ¿Algo de esto lo vieron en el secundario? Sí. Bueno. Una pregunta. Sí, Gabriela, dime.
Yo las clases pasadas no las vi, recién vi el correo el viernes por ahí y no sé de dónde tengo que sacar las guías para hacer las tareas que estuvieron haciendo ni nada de eso. Todo el material, tanto teórico como las guías, están subidas al campus virtual, perdón. ¿Vos podés Claro, acceder al campus virtual? no sé cómo acceder. Se supone que cuando te dieron el ok de la inscripción, te mandaron un link. Micaela, ¿vos estás por ahí todavía? Mica. O se me fue. Bueno, alguna que esté dentro del grupo, que tiene un grupo de WhatsApp incluso esta comisión, por favor, Gabriela, si querés poner tu celular para que te ingresen a ese grupo, y también lo comparten toda la información, comparten las guías, comparten el material. Pero te pido por favor que chequees el tema de las inscripciones. Se supone que si vos estás inscripta como corresponde, deberías haber recibido un mail con el link de acceso al campus virtual. Bueno, me voy a fijar bien, a ver, capaz que está y no lo vi. Claro, yo aclaré desde el primer día que por favor tengan presente de estar todas inscritas, o sea, y que todas tengan acceso tanto al SIU como al aula virtual, más que nada al SIU, porque ahí es donde ustedes se van a poder inscribir a los exámenes finales, ¿sí? Es lo más importante. Y en el caso de que no estén inscritos, bueno, mejor dicho, en el caso de que no tengan acceso urgente, manden un mail a los mails que yo ya les había detallado en la primera clase, para que se resuelva lo antes posible su situación. Porque nosotros como docentes no tenemos esa forma de solucionarlo, ¿sí? Por eso es que nosotros solamente vamos a evaluar en el momento del examen final aquellas personas que están inscriptas, ¿sí? Que tienen acceso al SIU y se pueden inscribir en el final. Por eso es importante que revean toda su situación. Si están todos inscriptos, todos tienen acceso al SIU, todos tienen acceso al aula virtual, perfecto. Al que no, urgente. Mande mail a Marcelo Muscara, a Angie Sarmiento o a mi compañero Cristian, que está acá atrás, que ahora lo voy a molestar. Así que, nada, eso, urgente. Bueno, ¿alguna otra duda o ya cortamos por hoy y seguimos el jueves con la parte de ejercicios? ¿No? Profe, Sí. ¿y los ejercicios que mostraste recién, para cuándo serían? Y mirá, si querés para el fin de semana. Sí, igualmente, digamos, Leo no puso los ejercicios que él recomienda. Él subió la guía, digamos, la guía normal, no los que son recomendados para entregar. Vuelvo a insistir, o sea, los ejercicios no son obligatorios de entregar, obviamente, son recomendables. Más que nada, yo recomiendo, como dije, háganlos todos, porque van subiendo de nivel de complejidad. Nada más que por eso, le va a ser mucho más fácil hacer toda la guía una vez que vayan haciendo muchos ejercicios. Así que bueno. ¿Dudas? Gracias. ¿No? Corto ahora, sí, descanso un ratito la voz para la próxima comisión. Bueno, profe. Dale, gracias, profe. Y no, gracias a ustedes y nos vemos el día jueves. Que tengan una buena semana. Nos vemos. Muy